Buenas, saludos a todos y a todas. En este encuentro vamos a hablar de qué es Presto 2023 y sus novedades. Vamos a ver. Presto es un software español con más de 43 años en el mercado, con más de 48 países en el mundo entero. Y ustedes dirán, ¿cómo ha logrado penetrar en tantos países diferentes? Si realmente cada país tiene una cultura diferente, un idioma diferente, una forma de trabajo diferente. Inclusive dentro de una misma empresa hay personas que tienen formas de trabajo diferentes. Pues el secreto está en que Presto permite incorporar la información, pero luego a la hora de sacar la información, el entregable, ya sea a un cliente interno o externo, Presto nos permite entregarlo lo más personalizado posible, como se necesite, aguas abajo del flujo de trabajo. Como les mencionaba, Presto es un software que fue fundado a través de SoftSA en el año 1980 en Madrid, y en ese momento pues fue hecho e instalado en una Hewlett Packard HP 87 para la constructora Tecom en agosto de 1981. Aquí podemos ver las diferentes mejoras que fue pasando Presto en el transcurso de los años hasta llegar a este momento donde hasta ya se habla de colaboración y sostenibilidad del 6D. Presto integra los costes y tiempos con o sin modelos BIM, y es una gestión integral para la empresa conductora, no solamente para presupuestos y mediciones, y es parte del grupo de Schneider Electric. Un poquito de mí: soy ingeniero civil, me gradué en la Universidad Pedro Enrique Ureña de la República Dominicana, y también allí mismo hice una especialidad en administración de la construcción. Y luego, en los primeros años de mi ejercicio profesional, trabajaba en una empresa de retailing, de venta al detalle, y por ende hice una especialización en retailing en Estados Unidos. Hace 2 años hice otra especialización en BIM a través del Plan BIM y Corfo de Chile, y actualmente soy miembro del PMI Internacional y del PMI RD bajo la extensión de la construcción, y actualmente soy el presidente de la ACE 2022-2024, siendo la ACE la asociación de ingenieros de costos más antigua del mundo, y también soy miembro de Lean Construction México. Trabajo con filosofías y prácticas como BIM, Lean Construction, BDC, y tengo más de 36, casi 37 años de experiencia en proyectos de edificación y obra civil, tanto local como internacionalmente, en todo Centroamérica, el Caribe, Suramérica y México, en todo lo relativo a presupuestos, planificación, gestión, control de proyectos y interfase del área contable, fiscal, financiera y la construcción, y además en procura por más de miles de millones de dólares. También tengo más de 16, casi 17 años como distribuidor de Presto, y realmente tengo más de 10.000 horas de clase e implementación en el software, tanto en Presto como Cost y Planting y Builder. Soy parte de los instructores certificados por Ripspain, que es el fabricante de Presto. Hablando un poquito de BIM, Building Information Modeling, recalcando de que el BIM no es solamente modelado, sino que también es construcción y un poco también de información. Podemos decir que BIM se desprende de las 10 dimensiones que se trabajan en BIM, desde el 1D, que es la parte conceptual en la mente de un inversionista. Luego pasa por el 2D, que es cuando se plasma en 2 dimensiones, ya sea virtual o físicamente en un plano,
y luego se modela en 3 dimensiones aprovechando la I de la información de los elementos. Luego se hacen la planificación en el 4D con la definición de los procesos constructivos para ejecutar ese proyecto y ensamblar ese proyecto, y luego viene el 5D, que no es más que la cuantificación económica de esos procesos constructivos que se han definido tanto en el 4D como de los elementos del 3D. Luego el 6D y 7D nos hablan de sostenibilidad y de operación y mantenimiento. La sostenibilidad acerca de la parte que tiene que ver con eficiencia energética y un montón de procesos y cosas que hacen más eficientes nuestros proyectos, sobre todo para que inclusive el activo o proyecto, luego que sea demolido, no sea una carga para nuestro medio ambiente. Y en la parte de operación y mantenimiento, Presto le da información a cualquier gestor para que pueda eficientizar su proceso de operación y mantenimiento. En el caso de la seguridad y salud, Presto trabaja también con todos esos elementos que tienen que ver con control de calidad, seguridad de salud y demás. Y luego en la 9ª dimensión, Presto también pudiera verse la parte de Lean Construction en el sentido de la planificación general, la planificación a 6 semanas, la planificación semanal y hasta la planificación diaria, y muchas otras cosas más como el task planning y muchas otras cosas que tienen que ver con nuestro proceso de Lean Construction. En el 10D la prefabricación es lo más importante y precisamente eso lo vimos en pandemia, que no solamente se construyeron hospitales en 7 días, sino que se ensamblaron realmente hospitales en 7 días. Ya estaban construidos por ahí y se fueron ensamblando en esos 7 días. Hablar de BIM es hablar de CAD, BIM y VDC, Virtual Design Construction, que es la parte que tiene que ver con la ejecución de esos modelos BIM. En el caso del IPD, Integrated Project Delivery, donde se habla de integrar todos los interesados para poder lograr la meta final de todo proyecto, que es llegar a buen puerto con entregables con justo tiempo, tanto a nivel de costos como a nivel de tiempo del cronograma. Y el Lean Construction, que ya lo hemos visto un poco. Patrick McLemy en verano del año 2000, o sea, hace casi 23 años, ya nos hablaba de las curvas de Patrick McLemy. No voy a extenderme mucho en eso. Si quieren más detalles, pues lo pueden buscar en internet, hay mucha información sobre eso, pero básicamente lo que sí quiero hacer notar que la curva verde es la curva cuando utilizamos BIM y la curva negra, que es la número 3, es cuando no utilizamos BIM, cuando no utilizamos flujo de trabajo BIM. Aquí se puede ver cómo se aprovecha cuando hay flujo BIM para cuando se está en la fase de diseño, de detalle de diseño, es donde se define todo, mientras que cuando no utilizamos procesos BIM se está definiendo en las etapas de la documentación de la construcción. Y yo diría que en muchos de nuestros países latinos parte de esa definición de proyectos se hace inclusive hasta en la fase de construcción y a veces hasta en operación y mantenimiento. Cuando hablamos de BIM, necesariamente necesitamos hablar de una ISO que es la 19650, que es la que nos regula y nos habla de todo lo que tiene que ver con BIM, y que se concluye con 3 cosas muy importantes de esa ISO, que es que nos genera aumento de oportunidades, reducción de riesgos y reducción de costos a través de la producción y el uso de la información de los modelos de los proyectos y activos. Cuando seguimos hablando de BIM, también tenemos que hablar de colaboración. ¿Colaboración entre quién? Entre todos los agentes del activo o del proyecto: propietarios, promotores, clientes, gerentes de activos, equipos de diseño, equipos de construcción, proveedores de maquinaria, especialistas de sistemas,
reguladores, inversionistas, aseguradores y usuarios finales. De manera que cada una de las etapas del proyecto, como cuando se está en la etapa del promotor, del diseño, del constructor, del operador y de los usuarios, cada una de esas etapas se puedan ver las necesidades de una y de otro para que cuando se vaya trabajando, pues se vaya trabajando en función de lo que los demás necesitan. El McKinsey Global Institute tiene muchos años ya hablando sobre las causas de la baja productividad en el sector AECO. Se habla de un 48% de baja productividad operacional en la construcción habitacional. Y esa baja productividad se debe a 4 puntos muy importantes. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Fragmentación entre las etapas y actores críticos, o sea, que cada sector, como planificación, desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento, pues miren aquí gráficamente cómo van generando información y se bota cuando se pasa a la próxima etapa, de manera que no se reaprovecha la información. Lo que debiera de ser es como en la curva roja podemos ver cómo la información del proyecto va aumentando en la medida en que vamos pasando por las diferentes etapas. Eso es lo correcto para que tengamos al final un enfoque digital con BIM mucho más progresivo y no generar desperdicios. En el caso de la segunda causa, estamos hablando de baja adopción de métodos avanzados de gestión de la información, como es, por ejemplo, BIM. La tercera causa es baja capacitación de los trabajadores del sector. Yo le agregaría también no solamente de los trabajadores, sino también del sector, de los empleados técnicos. Tienen una muy baja capacitación en lo que realmente se necesita hoy día para emprender transformación digital y digitalización y evitar la baja productividad. Y por último, y no menos importante, nuestra baja productividad del sector AECO se debe a la poca o muy baja utilización de elementos y componentes prefabricados. Eso es lo que hace es que cuando hoy día hablamos de un proceso de una construcción, normalmente pensamos y nos imaginamos una carretilla, un pico y una pala, y eso ya no debiera de ser, porque eso es lo que nos ha colocado en esta gráfica que también McKinsey Global Institute ha hecho, es que dentro de todos los sectores de producción a nivel mundial, nosotros, el sector construcción, está de último, detrás del último, siendo los más importantes las empresas y industrias relativas a la tecnología de información y las comunicaciones. Esa es la clave a enfocarse en la transformación digital de la industria de la construcción. Pero lamentablemente no hay digitalización y por ende el crecimiento de la productividad es muy pobre. Hablando ya un poquito de Presto, en una sola transparencia, pudiéramos decir que Presto es un programa de gestión de coste. Pudiéramos decir que Presto es un programa de gestión del coste, del tiempo y la ejecución, donde se integran esas 3 áreas de gestión a partir del software, y que también Presto permite integrar planos de CAD, IFC y Revit, y es un programa orientado a los profesionales de proyectos, project managers y empresas constructoras y promotoras también. En las etapas de diseño, este programa y en las etapas de planificación y ejecución tienen muchísimas utilidades para poder integrar esas 3 etapas bajo un mismo software y poder aprovechar y gestionar todo. Para este programa, después que se le agregó la funcionalidad de IFC, pues nos sirve no solamente para edificaciones, sino también para obras civiles. Y Presto es un programa líder en España y Latinoamérica que apoya la sostenibilidad y la transformación digital. Más adelante vamos a ver un poquito más de detalle sobre esa parte de la sostenibilidad y la transformación digital. Presto forma parte de un ecosistema de cuadros de precio, catálogos de productos,
para la construcción, formatos de intercambio y otros programas. Hablando un poquito de Presto, cada icono de estos es una funcionalidad de Presto, es un módulo de Presto, donde el módulo principal es este que tenemos aquí, que es el módulo de este de aquí, que es el módulo de hacer presupuesto y mediciones, donde en ese módulo yo puedo registrar cantidad, unidad, descripción, precio, subtotal y total general, de manera que yo pueda, ya sea a mano, en Excel o en Presto o en cualquier herramienta, tener un presupuesto. En este módulo también yo puedo generar mi estructura de árbol EDT o WS, tan vertical o tan horizontal como sea necesario para yo hacer mi presupuesto, y también me permite colocar cualquier codificación, tanto la personal o cualquier codificación de un cliente o una codificación estandarizada de las tantas que hay a nivel mundial, sin ningún problema. En este módulo también yo pudiera trabajar con las mediciones inicial, contractual o cero, o como les quieran llamar, y los famosos adicionales aprobados y pendientes por aprobar. Presto en este módulo también me permite hacer análisis de precio unitario y crear prefabricación de análisis de precio unitario, para que cuando yo tenga un proyecto nuevo yo pueda utilizar esa información mucho más fácil y más ágil, simplemente arrastrando, ni siquiera copiando y pegando, arrastrando y soltando dentro de las partidas del nuevo presupuesto, y luego ajustando cada uno de esos análisis presupuestarios, que es mucho más fácil que empezar desde cero. Para crear un presupuesto yo pudiera en ese mismo módulo empezar a digitar línea a línea mis líneas de presupuesto y mi volumetría, o pudiera valerme de Excel para hacer un rango de celdas y copiar y pegar a Presto, o utilizar un plugin que se llama Excel to Presto para dentro de Excel con inteligencia artificial poder detectar cuál es la columna de código si hay, y si no hay, pues detectar cuál es la columna de cantidad, unidad, descripción, precio, subtotal y total general, de manera que a la ley de un clic yo pueda exportar e importar esa información desde Excel hacia Presto, y luego que la tengo en Presto pueda aprovechar la prefabricación de análisis de precio unitario que tengo para poder completar los precios y poder entonces a futuro, a ley de otro clic, generar un documento en Excel con los análisis de precio unitario, todo linkeado y hasta con el ITEVIS transparentado, de manera que yo pueda linkear con un VLOOKUP o buscar B corta esa pestaña de los análisis de precio unitario con el precio final de cada análisis, con el machote o la hoja de resumen que me han dado del presupuesto, y luego generar a ley de otro clic en Presto un documento de Excel donde me dé las cantidades totales y el listado de insumos que lleva ese presupuesto, y poder linkear también los precios del análisis de precio unitario de los insumos con esa pestaña de los insumos, y a su vez esa pestaña de insumos quede linkeada con el presupuesto resumen. Por lo tanto, quedando un archivo en Excel con 3 pestañas del presupuesto resumen, los análisis de precio unitario y las cantidades totales de insumos, todo linkeado. Si cambia un precio de un insumo, se cambia el análisis de precio unitario y se cambia el precio en la partida del presupuesto resumen. De manera que para los que no tienen Presto, se convierte esto en una herramienta muy importante para poder ver y manipular la información del presupuesto, y sobre todo para las licitaciones del Estado o privadas se convierte en una trazabilidad de flujo de trabajo muy rápido y ágil, y es importante para poder cumplir con los tiempos que normalmente nos piden en las entregas de estas famosas licitaciones. Esa volumetría que hemos estado hablando pudiera ser generada a partir, como decía, de digitarla manualmente, o a partir de lectura de planos de WG o imágenes que sean formato PDF, JPG, PNG o cualquiera de ellas, que a partir de ese módulo yo puedo leer, establecer una escala y poder medir como si ya tuviera un AutoCAD
por delante sin ningún problema. También pudiera tener modelos en Revit que con el plugin que se llama Costi logro generar volumetría que va hacia el presupuesto y que se crea un vínculo bidireccional entre los elementos del modelo y las líneas de medición y las partidas del presupuesto, de manera que yo pudiera preguntarle al modelo dónde está esa línea, ese elemento en el presupuesto, y al presupuesto le pudiera yo preguntar esa línea de medición o esa partida dónde está en el modelo, de manera que hay bidireccionalidad. Lo mismo pasa de la bidireccionalidad con los modelos IFC, que no importa con qué software yo haya modelado mi modelo, y no importa que haya sido con Vectorworks, con Archicad, con Allplan o con cualquier otro software, hasta con Revit, si lo llevo a IFC, lo puedo medir también con el Presto IFC, que está dentro del mismo Presto y que me permite abrir los modelos y cuantificar las volumetrías a partir de los elementos del modelo. Y también Presto trabaja con Costi 360 para BIM 360 y Autodesk Construction Cloud para igualmente generar información para los presupuestos. Por lo tanto, me queda el presupuesto a partir de cualquiera de esas líneas de medición que yo he traído de cualquiera de esos inputs, o también pudiera ser a partir de Excel, a partir de XML, a partir de BC3, a partir de cualquier formato. Yo puedo generar líneas de medición de un presupuesto y partidas de presupuesto simultáneamente. O sea, no necesito solamente limitarme a una forma de incluir volumetría a un presupuesto. Yo puedo tener múltiples entradas de múltiples plataformas y generar un presupuesto total. Inclusive generar volumetría a partir de la información que ya está. Como por ejemplo es el caso de los cantos y las mochetas, que se pueden generar a partir de los huecos de puerta y ventana aplicando una fórmula. Sin ningún problema. Luego que tengo el presupuesto, como les decía, puedo personalizar informes para poder entregar al cliente interno o externo que le voy a entregar la información que generé. Se lo puedo entregar en el formato y en la forma y que se necesite para que esa persona le genere valor ese documento que le entrego, de manera que a partir de ahí pueda seguir trabajando sin tener que procesar la información. Luego, si hice mi presupuesto a partir de modelos de Revit o a partir de modelos IFC, yo pudiera perfectamente, como les decía, bidireccionalmente identificar todos los elementos y pasar a la fase de planificación con modelos o sin modelos y generar mi diagrama de Gantt y por ende un flujo de caja. Ese diagrama de Gantt que se ha generado, pues puede ser desde Presto y exportarlo a Project o a Primavera, o viceversa, tener un programa de obra en Project o Primavera o en Navisworks o en Syncro o en cualquier programa de planificación y migrarlo a Presto. La ventaja de hacerlo en Presto es que queda nativamente vinculado con el presupuesto, y cuando yo genero esa planificación en formato de XML para poderlo abrir en Primavera P6 o en Microsoft Project o Navisworks o Syncro o cualquier otro, pues ya tiene los recursos incluidos y es mucho más fácil hacerlo en Presto que hacerlo en Project o en Primavera o en cualquier otro, de manera que se hace mucho más fácil ese proceso. De manera que yo pudiera también tener una planificación con la misma estructura de presupuesto y otras actividades, o una estructura de planificación totalmente diferente al presupuesto, pero sí siempre linkeada con las líneas de medición del presupuesto. Entonces, esa planificación que hemos hecho aquí también en este módulo me permite hacer el presupuesto de costo. En este módulo hablamos del presupuesto de venta, que es el que entregamos al cliente. Como constructor le entregamos a un cliente, y este presupuesto de costo que se hace en planificación es el presupuesto que a lo interno yo hago para yo saber cuánto me va a costar a mí hacer ese proyecto para yo poder venderlo al cliente. De manera que este es mi presupuesto de costo y este es mi presupuesto de venta. Esa margen de diferencia es la ganancia del inversionista.
Si, como dije hace un momento, si este presupuesto fue hecho a partir de un modelo de Revit o de IFC, pues yo también pudiera ver en planificación los elementos que he planificado para un rango de fecha en el modelo sin ningún problema. Y también aquí en gestión de proyectos es donde registro el avance, igualmente pudiera ver los elementos que se avanzaron, que se ejecutaron en un rango de fecha. Y luego también Presto me permite ver en estado de situación de cómo está la ejecución con respecto a la planificación y con escala de colores, en rojo lo que está atrasado, en verde lo que está adelantado y en gris lo que no se ha hecho todavía. Yo puedo ver rápidamente y gráficamente cómo va mi proyecto, elemento por elemento, piso por piso, zona por zona. De manera que se me hace muy fácil generar esa información. Pero también la planificación, esa escala de colores que acabo de mencionar, se pudiera ver en el diagrama de Gantt. De manera que yo pueda entender, si no tengo modelos, gráficamente en el diagrama de Gantt, cuáles son las partidas o las actividades que están adelantadas en verde y las que están atrasadas en rojo y las que están a tiempo en gris. Y luego que termino toda la fase de presupuesto, planificación y ejecución del proyecto, obviamente es porque ya hemos tenido que iniciar el proceso de contratación a partir del listado de cantidades totales del presupuesto de costo. En este módulo de contratación yo puedo gestionar el proceso de compras, hacer comparativos de oferta, así como se hacen licitaciones en presupuesto y mediciones, en contratación puedo hacer también solicitud de precios, comparativo de precios y elección de suplidores, y con esa elección del suplidor puedo hacer un contrato que a su vez pues me va a empezar a marcar cuáles son las cantidades que necesito hacer a la de compra cuando uso y factura, y por ende cuando empieza ese proceso administrativo pues consecutivamente vienen los procesos de vencimientos, pagos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, registro de avance, registro de consumo, registro de almacenes, existencias y muy importante la exportación de toda esa información de orden de compra, conduce y factura y demás a el programa de contabilidad o a una RP que se encargue de hacer el proceso de contabilidad del proyecto. De manera que no hay que volver a digitar la información de todos esos órdenes de compra, conduce y factura en el programa contable fiscal financiero o en la RP que se esté utilizando, porque Presto permite digitalmente exportar esa información hacia esos programas, desde QuickBooks, que es el más sencillo, hasta SAP o Odoo, que son de los programas más completos que tenemos en el mercado, Dynamics, Peachtree, cualquier otro programa de contabilidad también pudiera ser, que pudiéramos ADM Cloud, cualquier programa de contabilidad, Presto puede interactuar en esa fase de contabilidad y demás. Entonces, también Presto nos permite trabajar con el QMAS, con el control de calidad, gestión de residuos, gestión ambiental y seguridad y salud. Vamos ahora a hablar un poquito ya más de lleno en lo que realmente necesitamos. Presto es un programa específico para el sector construcción, para el sector AECO. Por lo tanto, tiene tres particularidades que son muy importantes, que tienen que ver con las ventajas de por qué facilitan el proceso de trabajo con respecto a programas genéricos de gestión de proyectos, como por ejemplo el Excel. Excelente herramienta, pero hay que personalizar demasiado las cosas y las fórmulas y las cosas a veces no están del todo bien o están bien y de repente alguien le pone la mano y la descuadra y luego darnos cuenta que no está del todo bien, se hace un poquito difícil la corrección de todo eso. En cuanto a cantidades físicas, la estimación del proyecto y del avance basado en cantidades físicas es más adecuado para la construcción que el porcentaje e importes. Normalmente los avances de obra se miden muchas veces por porcentaje y por importes, por montos.
no por cantidades, de manera que Presto me permite registrar esas cantidades y luego dar seguimiento en función de esas cantidades físicas que se han definido. También los recursos unitarios, que son parte del análisis de precio unitario, pues son definidos en unidades de obra por recursos unitarios que permiten realizar sin más que modificar la cantidad total. Entonces, en el caso de las líneas de medición, pues nos permite desglosar línea a línea de dónde sale la justificación de cada uno de esos volúmenes que tenemos en el presupuesto, de manera que ya sea vía digitado, vía Excel o vía un proceso a partir de CAD o de BIM IFC o BIM desde Revit, pues nos permita tener ese detalle de esa volumetría de las líneas de medición. Continuando, Presto y su oferta del 5D, para hablar un poquito de presupuesto. Presto es una base que está preparada para hacer rápidamente presupuestos y ofertas basadas en la reutilización de la información de los presupuestos anteriores y referencias disponibles como bases de datos y demás. Aquí en República Dominicana pues tenemos la base de datos de Construcosto, y también Presto Caribe tiene una base de datos que comercializa con más de 30.000 líneas de análisis de precio unitario. Y también García Simón nos ofrece una base de datos en Excel que pudiera ser fácilmente migrable a Presto. De manera que esa información nos ayuda a tener, como decíamos hace un momento, una prefabricación de análisis de precio unitario para poder utilizar en hacer los precios de las volumetrías que tengamos de los presupuestos. Para los profesionales de proyectos que requieran un presupuesto como base sólida para una licitación y como contrato con la empresa constructora, Presto es una herramienta muy importante, de manera que con esos procesos que acabamos de explicar, de poder fácilmente tomar un archivo de Excel, convertirlo a Presto, coger la base de datos, completar los precios y luego exportar esa información en formato Excel con todas las celdas linkeadas y el ITEVIS transparentado, poder tener un APU de análisis de precio unitario bien detallado y un resumen de presupuesto linkeado con un VLOOKUP o B corta, buscar B corta, igualmente como decía hace un momento, en las cantidades totales de los insumos, de manera que eso hace que el proceso sea muy fácil y rápido. Para las ventajas para las empresas constructoras que necesitan ofertar con velocidad y precisión presupuestos normalmente realizados por otros, esta herramienta de Presto nos permite inclusive, miren aquí, poder documentar y detallar las especificaciones de cada una de las partidas que estamos analizando y qué incluye y qué no incluye, y también poder inclusive ver imágenes y demás para completar esa información. Presto tiene en cuenta los sistemas de costes variables o de primeros principios requeridos por los distintos usuarios, así como las necesidades de sus clientes públicos y privados. Hablando primero de 5D, ahora vamos al 4D para que vean cómo se va entrelazando todo. Presto pues nos permite trabajar con la planificación o 4D, y hay dos tipos de planificación que Presto nos permite hacer, la que puede ser independientes o complementarias. Ambas pueden ser independientes o complementarias, como son el diagrama de barras y la planificación económica. En el caso de la planificación de barras, el diagrama de barras, como hacemos en Microsoft Project, pues tenemos un listado de tareas con duraciones, tiempos y predecesores y sucesores, y podemos entonces generar
un diagrama de barras hasta con su línea roja que ustedes están viendo ahí, que es la línea crítica de la línea base, y la ruta, o sea, lo que se llama la famosa ruta crítica, que la colorea en rojo para que se sepa cuál es esa ruta crítica. Y las demás tareas, pues obviamente tienen holgura mayor de 0 y se pueden ejecutar en un rango de tiempo sin ningún problema. Esa diagrama de barras de esas actividades pueden estar linkeadas perfectamente o vinculadas con el presupuesto por las unidades de obra, de manera que cuando yo le diga al programa de obra entre tal fecha y tal fecha, dame listado de insumos que necesito para construir esas tareas, perfectamente el programa Presto me puede dar ese listado sin ningún problema. En el caso de la planificación económica, una periodificación del presupuesto por periodos, o sea, por meses, que es la base de la certificación del método del valor ganado y del cálculo del flujo de caja. Miren aquí cómo yo logro tener en este caso 13 meses, que son las 13 etapas que se están viendo aquí de este proyecto, y cada mes se definió como que el último día de mes era el que se iba a hacer el corte, pudiera ser cualquier día, en Presto se puede justificar, por ejemplo, todos los días 25, todos los días 30 o lo que sea, y ahí se va haciendo el corte, tanto a nivel de planificación, a nivel de certificación o cubicación, a nivel de método del valor ganado y flujo de caja, para hacer cortes y poder ver cómo va nuestro proyecto y saber dónde vamos bien, dónde vamos mal, dónde van las desviaciones y sobre todo poder decirle al programa, por ejemplo, como en este caso, esa columna rosada, cómo, o sea, por qué mes de ejecución voy y por lo tanto hasta desde el mes 1 hasta el mes 5 él habilita esas cantidades totales para poderla comparar con lo que realmente se ha ejecutado. Mientras voy avanzando los meses, él va liberando más volumetría para poderla comparar con lo que realmente hemos ejecutado. En este caso, esta gráfica nos muestra no solamente el flujo de caja del diagrama de barras, sino también el flujo de caja de las compras y los pagos. De manera que cada vez que yo hago una cubicación o certificación, que hay una factura y que hay un pago, eso se pone como un cobro. Y en el caso de los gastos que se hacen para pagar los insumos, entonces es un pago, que son las rojas. Y ahí se van graficando todo eso y se va nivelando y haciendo un saldo para poder ver cómo es el flujo de caja de nuestro proyecto. En el caso de estas etapas que ustedes están viendo ahí, es si tenemos modelos tanto de Revit como de IFC, podemos ver lo que toca hacer en cada etapa según el programa de obra. Si queremos integrar el 3D, 4D y 5D, Presto es una herramienta ideal para hacer esa integración porque es una base común de datos que para el presupuesto, la planificación y la planificación vinculada de forma nativa con el modelo BIM, que nos proporciona muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque la planificación no empieza desde cero. Desde que hacemos el presupuesto, automáticamente ya podemos reutilizar esa información para hacer el programa de obra y valernos de los análisis de precios unitarios para que nos deduzcan cuáles son los recursos que necesitamos en cada periodo de tiempo. La estructura integrada de costes y tiempos, o sea, de planificación temporal y económica, nos permite conocer cómo los ingresos asociados a las actividades o los costes de cada tipo de obra, o sea, lo que pago y lo que me pagan. Y en cualquier momento puedo relacionar cualquiera de los elementos del presupuesto o la planificación con el modelo y viceversa. Presto, esta última versión 2023, ha incluido el cálculo de indicadores ambientales, sobre todo la parte que tiene que ver con la huella de carbón. Y en este módulo, en esta información, aquí podemos ver que también está conectada directamente con muchísimas informaciones de internet que nos permiten actualizar esos datos
para poder hacer los indicadores ambientales. Luego que hemos hecho el presupuesto y la planificación, la tercera etapa de todo proceso de proyecto es que viene la parte de la ejecución, y cada vez que hablamos de ejecución necesariamente tenemos que hablar de seguimiento o control de proyectos, y Presto es ideal para eso. ¿Por qué? Porque nos proporciona herramientas que necesita tanto el gestor del proyecto como la dirección facultativa o la propiedad para cada una de estas etapas, como son, por ejemplo, ubicación o certificación, para valorar la parte ejecutada de la obra mes por mes. Presto me ayuda con eso. También me ayuda a determinar el avance, las desviaciones en los costos y tiempos respecto a lo planificado, o sea, con respecto al presupuesto de costo, que a lo interno yo necesito saber para ver cómo voy, si estoy ganando o perdiendo, y dónde estoy ganando y dónde estoy perdiendo. A nivel de EDTWS del presupuesto. También me permite para el control de proyectos utilizar el método del valor ganado. Miren aquí como gráficamente puedo ver las barras verticales que me dan la planificación, la producción y la certificación, o sea, el avance de obra, y poder comparar uno y otro. Y también en estas líneas que están aquí me deja ver el valor ganado, la planificación y el avance de obra, la certificación, de manera que yo pudiera interpretar fácilmente este proyecto constantemente, simplemente viendo las gráficas que estoy haciendo. Y al igual aquí, la estimación al final del proyecto, tanto a nivel de costo como a nivel de tiempo, para saber cómo va mi proyecto. Y miren aquí cómo a nivel de TWS, Presto me muestra el CPI, el SPI y muchos otros indicadores y la estimación al final del proyecto de cada una de las partidas, capítulos del proyecto, y poder saber cuando voy mal, en cuáles voy mal y en cuáles voy bien. También Presto nos ayuda a gestionar los cambios durante la ejecución y calcular su impacto en todos los agentes. ¿Por qué? Porque Presto, acuérdense que nos hablaba de que podíamos registrar la volumetría inicial contractual o cero y los famosos adicionales ejecutados, aprobados y pendientes por aprobar. De manera que esos cambios, esa gestión de cambios, me permite registrarlo. ¿Para qué? Para que el método del valor ganado no nos desvirtúe la información y poder entonces saber exactamente lo que está pasando con nuestro proyecto. Obtener también predicciones del estado final de la obra a tiempo para tomar decisiones, porque por más bien estructurado que esté una gestión y un control de proyectos de la parte administrativa, nunca vamos a poder saber técnicamente al día de hoy, cualquier día, si mi avance de obra es, por ejemplo, un 63.38% de avance, teóricamente cuánto debía haber avanzado y cuáles insumos debe haber gastado o comprado en precio y en cantidad versus lo que realmente he ejecutado. Y ahí es que donde vienen las desviaciones técnicamente, de saber puntualmente con qué tipo de insumo es que me estoy desviando a nivel de cantidad o a nivel de precio. Y por último y no menos importante, la situación de obra se puede reflejar también en los modelos BIM de los adelantos y retrasos, pero no solamente los modelos BIM, sino también en el diagrama de Gantt. Miren aquí, por ejemplo, como yo puedo ver en este puente que se está ejecutando, que se comparó la planificación con la ejecución de obra o certificación, y miren cómo este verde me indica que es que tengo esas partidas adelantadas según el cronograma, pero estas que están en rojo están retrasadas. Miren como aquí también en el diagrama de Gantt puedo ver lo mismo. Puedo ver cuáles son las tareas que están en rojo y cuáles son las tareas que están en verde. Presto nos permite una conexión bidireccional con CAD y BIM y lectura de mediciones de planos de WG. Tanto a nivel de COSTIP como Presto IFC puedo leer modelos de Revit y modelos IFC para poder identificar esa bidireccionalidad como mencionamos hace un momento. Presto es un sistema de información muy completa
que además de los datos económicos necesarios para los presupuestos y el seguimiento de la ejecución de cada obra, puede contener información complementaria para ayudarnos a gestionar y a controlar muchas otras cosas, como por ejemplo definir los agentes de la edificación como profesionales de proyectos, colaboradores y proveedores. Quién es el contratista, quién es el supervisor, quiénes son todos los agentes que participan en nuestro proyecto. Y también me permite, dentro de la agenda que está dentro de Presto, poder registrar informaciones económicas, archivos, actividades vinculadas a fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si un día llovió, yo puedo tirar una foto y atachar esa foto en la agenda en el día que le corresponde. Si tengo, por ejemplo, un archivo que es el contrato que se firmó para ejecutar la parte eléctrica, entonces en el capítulo de eléctrico yo puedo poner una copia de ese documento para que quede registrado ahí cuál fue el contrato que se firmó con la parte eléctrica. En el caso de los archivos asociados a conceptos, entidades y fechas y documentos, también podemos ver, por ejemplo, si tengo una factura, tengo un conduce, tengo un orden de compra que quisiera asociar a un concepto, yo puedo también poner esos conceptos atachados a cada uno de esos documentos, a cada uno de esos conceptos, para que queden avalados y queden ahí justificados. También con Presto puedo hacer operaciones, controles, responsables y registros para seguridad, salud, gestión ambiental y control de calidad, lo que decíamos hace un momento del QMAS. Perfectamente los interesados pueden estar registrados. Y también en esta nueva versión 2023 Presto ha incluido una gestión de comunicación que es muy importante en nuestros proyectos, la comunicación entre los agentes mediante Bin Collaboration Format, el famoso BCF, y que no necesariamente implica que tengo que tener modelos tridimensionales para poder hacer un Bin Collaboration Format, un BCF, de manera que yo pudiera perfectamente comunicarme entre cada uno de los agentes, creando incidencias y dándole seguimiento para ver quiénes son los responsables y cuándo se resuelve y cuándo no. Presto nos muestra una gran usabilidad debido a que la interfaz de Presto está totalmente alineada con las prácticas más habituales de Windows, de Microsoft Office y de otros programas habituales en la construcción. Miren cómo nuestra interfase es muy pero muy parecida a todos los programas de Windows y Office, donde se tienen las clásicas funcionalidades de hacer y de deshacer y rehacer, el do y undo, y totalmente ilimitados, incluso en versiones de archivos multiusuarios. También la famosa barra de Office, ventanas redimensionables, también el famoso copiar y pegar, mírenlo aquí, el famoso copiar y pegar, también la función F9 que me copia el contenido de la celda de arriba, ventanas y esquemas al estilo de Project y Primavera, tipo árbol y cascada y demás, sistema de ayuda integral en pistas de iconos y opciones, realmente nos ayuda muchísimo eso de esos iconos. Uso intensivo de colores para mejorar la información. Miren aquí como yo puedo colocar colores personalizados o utilizar los colores que ya vienen predeterminados, y si me aprendo esos colores para qué sirven, pues más fácil voy a entender rápidamente la información que estoy recibiendo. Por ejemplo, todo lo que está en rojo es no conforme, todo lo que está en verde pues probablemente está aprobado, está bien, ¿verdad? Y todo lo que sea, por ejemplo, gris para Presto, está nulo o está pendiente de revisión o está por aprobarse. También sugerencia de valores para cada campo, como por ejemplo las unidades. Presto me sugiere cuando es una unidad de metros cuadrados, metros cúbicos y demás. Selección de filtros, ordenación y operaciones en tablas, muy útil
para poder encontrar la información mucho más rápido. No solamente, al igual que Excel, filtrando y buscando, con buscar y reemplazar y demás cosas, sino también aprovechando para filtrar con los códigos y con los tipos de conceptos, si son capítulos, partidas, insumos, demás. Eso me ayuda a poder filtrar mucho más fácil la información y encontrar lo que se quiere. Presto nos ayuda con la personalización, siendo la interfaz de usuario, pudiéndose personalizar y adaptar a los colores a la imagen del usuario, cambiando el tamaño de los iconos, las fuentes, para adaptarnos a los diferentes monitores. Por ejemplo, si tiene mucha resolución o poca, entonces yo puedo cambiar el tamaño del icono o de la fuente para poder ver mejor. Miren aquí como yo puedo cambiar los colores que voy a utilizar en mis ventanas, tipo azules, tipo morado, tipo marrones o cualquier color, yo lo puedo cambiar. También puedo en la personalización trabajar con los informes que se escriben mediante esquemas visuales y se entregan abiertos. Se puede modificar y escribir informes nuevos, como este, por ejemplo, que yo puedo determinar, como decía hace un momento, la forma del entregable de los análisis de precio unitario, la forma de los entregables del presupuesto, la forma del entregable de la comunicación y demás. Todo eso ya para República Dominicana y muchos países también, Presto se tienen ya predefinidos esos formatos para poder agregar valor a los entregables que hacemos. También los esquemas de columnas se pueden personalizar creando combinaciones que pueden sustituir temporal o permanentemente a los originales. Por ejemplo, creando columnas donde yo pueda ver el factor, pueda ver desperdicios y demás de una manera siempre en las ventanas que yo quiera. Y también creando columnas de usuarios para poder, por ejemplo, tener simultáneamente dos columnas con el monto total, pero una en costo del precio en pesos dominicanos y otra en dólares, por ejemplo. Pudiera yo personalizar esa segunda columna o de una manera muy fácil. Y también aprovechar las variables de usuarios para introducir datos que no estén previstos en los campos fijos, por ejemplo, creando fórmulas más detalladas y más complejas sin ningún problema. Y desarrollando APIs para permitir escribir complementos y plugins, como en el caso de Presto, que puedo perfectamente hacer plugins y complementos para, como una especie de macro, poder sacar resultados rápidamente con una confiabilidad bastante cercana o exacta, se pudiera decir, más que cercana, exacta a lo que realmente queremos, con lo que se ejecutan las tareas específicas accediendo a todos los datos y los recursos de Presto. Presto tiene un montón de variables que yo puedo combinar y en esos APIs yo puedo sacar reportes totalmente personalizados exactamente de lo que necesitamos, sin ningún problema. Hablando del ecosistema de Presto, Presto está integrado en un entorno de referencia, formato y otros programas que facilitan los procesos de usuario, como ya hemos hablado de los bancos de precios o cuadros de precio, formato FIBDC en PC3 para poder compartir información entre un software y otro de presupuesto y de ubicaciones. También catálogos de productos como en España y otros países, que hay muchísimos elementos que nos pueden suplir diferentes fábricas o fabricantes o industrias que ya vienen en formato Presto con las especificaciones y demás particularidades de los productos, como tipos de material, color, tamaño y demás cosas, para que podamos elegir dentro de los productos de cada suplidor que estén bajo esos catálogos de productos, y menús dinámicos que nos ayudan a encontrar rápidamente bases de datos ya o cuadros de precios ya establecidos en el mercado de España, Chile y demás. También como ecosistema de los costes, no quería dejar de mencionar que la ISO 19650 tiene un apartado que se llama el 11.2,
que nos habla de lo que son los LOIN, que son el nivel de información necesario que yo necesito poner en el modelo para yo poder, a nivel del rol de presupuesto y planificación y ejecución de proyectos, poder tener los modelos exactamente de la manera que necesito, para no sobrecargar los modelos ni tampoco que me haga falta información, sino justo lo que necesite. Miren aquí una tabla con la frecuencia y los beneficios de cada uno de los elementos que pudiera tener en los modelos para poder reutilizar la información mucho más rápido. En cuanto a interoperabilidad, aquí sí es verdad que Presto se las gana todas. ¿Por qué? Porque nos permite interactuar con cualquier sistema de importación y exportación, con todo tipo de programas utilizados por los profesionales y empresas del sector de la construcción. En cuanto a generación de catálogos, tenemos formatos como Allplan y Graphisoft. En el caso de integración bidireccional, pues tenemos formatos Revit y FC para poder integrar volumetría. Tenemos también, en el caso de importación y exportación de Microsoft Project y Primavera, con archivos XML podemos en dos direcciones pasar información. En el caso de rellenos de plantillas en formatos Word y Excel, también podemos tener interoperabilidad. Con los informes y archivos en formatos RTF, TXT y PDF también podemos tener esa facilidad de exportar información en esos formatos. Conexión bidireccional con las bases de datos SQL para poder integrar con cualquier programa de contabilidad o demás programas para 6D y 7D. Presto perfectamente puede integrar con ellos con su pequeño Big Data y poder entregar información en formato como base de datos de SQL. También Presto permite intercambio de presupuestos, ofertas y cuadro de precios con el formato BC3 de FIBDC, y también la información de exportación de datos de contabilidad a ContaPlus y también a cualquier otro programa de contabilidad, desde una simple tabla de Excel que podemos hacer desde Presto para que cualquier programa de contabilidad lo pueda incorporar, como también a través de un API, como dice aquí debajo, desarrollar un API que nos permite realizar otras conexiones como por ejemplo SAP, Dynamics, Odoo, Peachtree, cualquier programa de contabilidad pudiéramos perfectamente incorporar esa importación y exportación de información para no tener que retrabajar. Continuando con esta presentación, pues podemos ver que Presto también tiene una relación con Excel bastante interesante, donde el objetivo principal de Presto no es coexistir con Excel, sino reemplazarlo. ¿Por qué? Porque con Excel pues tenemos la facilidad de, lamentablemente, poder entrar en errores fácilmente de suma, de multiplicación, etcétera, etcétera, cosa de que con Presto no es así. Si tenemos un archivo en Excel, de Excel podemos pasar a Presto importándolo a partir de Excel to Presto y personalizar para recuperar todo tipo de hojas con mediciones, presupuesto y cuadro de precio. También podemos desde Presto detectar la estructura de estas hojas en Excel, obteniendo la organización de capítulos y subcapítulos de los textos de las unidades de obra, cantidades y mediciones de precio. Tal como ustedes ven aquí, se está con Excel to Presto personalizando cuáles son los conceptos de capítulos, subcapítulos y cuáles son las partidas por las cantidades, la volumetría, la unidad y los precios, de manera que este archivo de Excel se convierte en este archivo de Presto fácilmente, con inclusive sus textos que ustedes están viendo ahí, también lo podemos poner dentro de Presto. Presto también exporta cualquier esquema a Excel, incluso sobre hojas predefinidas, para generar automáticamente nuevos campos y gráficos. Es muy importante eso. También con Excel se requiere que los profesionales dediquen su tiempo a programar en lugar de analizar costes. Con Presto no tengo que dedicarme yo a hacer
la suma, las multiplicaciones, los linkeos entre una celda y otra, en fin, un montón de cosas que en Excel manualmente tengo que hacer y que tengo yo mismo que programarlo. En Presto, como es un programa específico para la industria de la construcción, pues tenemos ya esos macros ya prehechos sin ningún problema para poderlos utilizar desde el día 1. En Excel no ha sido diseñado como base de datos y genera islas aisladas de datos o informativas sumergidas, impidiendo el trasvase y la reutilización de información. Sin embargo, en Presto podemos reutilizar toda la información que tenemos a partir de filtrar, buscar y demás fácilmente. Presto es un programa con mucha internacionalización. Presto es un programa con muchas habilidades para trabajar en diferentes países por su internacionalización. Presto está especialmente preparado para todos los países de habla hispana, soportando diferentes idiomas. Miren todos los idiomas que pudiera perfectamente soportar, cambiando no solamente la posibilidad de obtener nombres de resúmenes de capítulos y partidas e insumos en otro idioma, sino también los menús de Presto se cambian en los idiomas que queramos. Se soportan fechas y expresiones numéricas en letras en varios idiomas y Unicode para permitir caracteres no latinos, como por ejemplo estos caracteres que ven aquí, orientales y asiáticos y demás. También Presto está adaptado para trabajar en cualquier entorno con la personalización y su diseño flexible y su soporte de cualquier sistema de clasificación o codificación que permite adaptarlo a cualquier entorno. Por ejemplo, Presto puede trabajar fácilmente con Master Format, Uniformat, Omniclass, Uniclass, cualquier codificación y sistema de clasificación sin ningún problema. Presto también permite trabajar con traducción automática, soportándolo a través de Google Traductor, pero Google Traductor ya hoy día requiere una suscripción al API, que eso se puede gestionar vía Google Traductor, pero Presto lo puede incorporar perfectamente y ayudar a traducir toda la información. Presto garantiza cada año la actualización de versiones. En cada año, a principio de año, siempre tenemos una nueva versión con versiones puntuales para recoger rápidamente cambios del entorno y nuevas necesidades de los usuarios. Las novedades más importantes de Presto 2023 son, como ya hemos mencionado, puede trabajar con BCF, puede trabajar con IFC, y no solamente que lee información de IFC, sino que también puede crear un layer arriba del modelo IFC y grabar el modelo con cambios y poder generar volumetrías a partir de esos cambios, pero obviamente en el IFC no se queda grabado, se queda grabado dentro del archivo de Presto. También tenemos una usabilidad para la simplificación del manual, pasando por todo lo necesario para usar en los programas, en las pistas de las opciones y los campos y ventanas. Inmediatamente yo me paro arriba de cualquiera de los iconos o de las celdas de Presto, automáticamente me saca la información que me sale en el help, en el comando de ayuda, si yo buscara ese icono o esa celda, de manera que no me ahorra el paso de tener que ir a la ayuda para saber lo que es cada cosa. También Presto 2023 nos permite trabajar con un Presto Cloud para posibilitar el uso de Presto Cloud Server para acceso multiusuario a las obras de Presto sin infraestructura del usuario. O sea, con una estructura muy básica, yo pudiera entrar con un correo y una clave a el Presto Server Cloud de España, de RIP Spain, y poder trabajar en Presto sin tener que necesitar comprar grandes equipos y gastar un montón de dinero. Con los mismos equipos que tenemos hoy día pudiéramos estar trabajando con equipos con grandes performance y facilidades. Y por último, y no menos importante, la sostenibilidad de Presto 2023 nos da acceso directo a las principales fuentes de datos
de indicadores ambientales. Como hemos visto anteriormente, vía internet nos da a indicadores actualizados para poder trabajar con las tablas de sostenibilidad. Presto se puede suscribir, con Presto se puede suscribir el servicio de actualización, y siempre que sea con continuidad desde el momento de la compra, o adquirir las versiones cada año. O sea que Presto me permite comprar la versión nueva cada año, o prepagar la versión nueva en diciembre de cada año para poder tener siempre la última versión. Presto nos da la facilidad de tener siempre soporte y formación incluida vía nuestra página de Presto, presto.es, con tutoriales para seguir paso a paso y crear un presupuesto o modificar informes, con pistas de información necesaria para el uso básico del programa accesible en las pistas de los campos y ventanas y opciones. También Presto, dentro del mismo programa, tiene un manual bastante accesible y muy útil de todas las funcionalidades que tiene el programa. Presto, en su propia página, también tiene un calendario con 2 webinars semanales, martes y jueves, a las 16 horas de España, siendo aquí en República Dominicana las 10 o las 11 de la mañana, dependiendo si estamos en verano o en invierno, y poder ver entonces un tema diferente cada semana, 2 temas diferentes cada semana, uno el martes y uno el jueves. También en esa página de Presto vamos a encontrar notas técnicas con los procesos específicos, como el uso de divisas, el valor ganado, accesibles en la web, para poder aprender muchas cosas más. También tenemos información de consultas técnicas publicadas en la web y accesibles directamente desde Presto. Y en la página de Presto también tenemos acceso tanto de desarrollo interno como de profesionales externos e influencers, de videos sobre Presto. También nosotros en nuestra cuenta de YouTube de Héctor Simó tenemos unos videos que los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, vuelvo y repito, a nombre de Héctor Simó, para que puedan ver esos videos que hemos desarrollado para ustedes. También en el soporte técnico gratuito durante la instalación y por correo electrónico para la versión actual del programa, y también para cualquier necesidad que tengan. Aquí en República Dominicana estamos atentos y dispuestos a darle el soporte necesario para que siempre estén al día con todo y no tengan problemas de ningún tipo. Hablando ya de formadores certificados, Presto tiene ese programa de formadores certificados. Yo soy uno de ellos, de los pocos formadores certificados que hay a nivel mundial. En América Latina apenas tenemos pocos certificadores, somos alrededor de 4 personas, 4 o 5 personas en América Latina que estamos autorizados como formador certificado. Y también, si se entrenan con nosotros, pues van a tener acceso al programa de Te Presto un Presto, que mientras estén entrenándose con nosotros van a tener acceso a una licencia sin costo de Presto para todos ustedes, los alumnos de las instituciones de enseñanza públicas y privadas que soliciten el mismo. En el caso de nosotros, tenemos un centro de entrenamiento virtual que se llama BIMPRES WIP Learning Center, o sea, WIP de Work in Progress, donde, como somos instructores certificados y tenemos un centro de entrenamiento certificado, pues podemos facilitarle a todos nuestros estudiantes una licencia de Te Presto un Presto, para que durante estén dentro de nuestros entrenamientos puedan tener licencias funcionales que puedan grabar, imprimir y mandar Excel, para poder aprovechar mejor las tareas y el aprendizaje. Ya estamos casi terminando. Presto pues tiene diferentes versiones, como ya hemos hablado, en licencia perpetua o en alquiler. Si estamos en licencia perpetua, pues como les decía, es suya de por vida, pero
tiene un cargo anual del servicio de actualización, ya sea que lo prepagues con un 15% del monto de lo que tienes instalado en diciembre de cada año, o lo pagues al principio de cada año que ya quieras utilizar la versión nueva. Entonces vas a pagar un 35% del valor instalado. ¿Por qué esa diferencia entre un 15 y un 35? Porque el 15% es cuando tú prepagas un año por adelantado, y el 35% de la actualización es cuando pagas la actualización en el mismo año que ya está vigente esa versión. Por ejemplo, ahora mismo en diciembre de este año se pagará el servicio de actualización por adelantado de la versión 2025, porque si hoy día ustedes compran una versión de Presto, le incluye la versión 2023 y 2024. Por lo tanto, en diciembre de este año pagarían prepago la versión 2025. Si no la quieren pagar en diciembre de este año, pues en enero del 2025 pueden pagar la versión 2025 sin ningún problema. Presto nos permite tener versión de 32 bits y 64 bits y activaciones vía internet recomendada o por USB. ¿Cuál es la diferencia entre activar la licencia por internet y por USB? Que por internet solamente necesitamos internet para abrir la licencia. Luego ya durante el uso no se necesita tener internet para que Presto vaya al servidor de España, valide su licencia, su usuario y su clave y le abra los módulos que tiene comprado o contratado o alquilado. Sin embargo, por USB se activa ese USB al principio de comprar la licencia vía USB y se puede entonces poner a funcionar el programa vía ese USB. El pequeño problema es que si el USB se pierde, pues RIP Spain no repone el USB y por lo tanto se da por perdida la licencia, cosa que es bastante problemático eso. O sea, que sugiero que para evitar tener el riesgo de perder el USB, mejor pues tenga una licencia vía internet, y por eso dice recomendado. Miren aquí cómo se puede licenciar Presto, varios usuarios con sus obras locales y su Presto, como en este caso aquí, o vía web API desde un celular, desde una tableta o desde una computadora. Podemos acceder a Presto Server Cloud sin ningún problema. Vía internet para activar esas licencias, como decía, y vía USB. Y esa dirección IP, en el caso de que queramos utilizar Presto Server Cloud, pues nos permite en ese cloud, en esa nube de RIP Spain, no solamente abrir archivos de Presto, sino también guardar ahí archivos de lectura y escritura, acceso simultáneo y multiusuario para cada uno de los archivos que están ahí disponibles de los usuarios. En el caso de la instalación, tenemos tres modalidades: una modalidad para desktop de Windows, otra modalidad para cliente-servidor, ¿verdad? Y con un servidor podamos terminales y tener instalado el Presto, y una última opción vía cloud sin infraestructura de usuarios por, como les decía, por el Presto Server Cloud. Aquí nos detalla un poco la diferencia entre un usuario individual y un multiusuario, o sea, un monousuario y un multiusuario. El monousuario es una licencia, o sea, las licencias de Presto se pueden usar en cualquier equipo abriendo una licencia vía internet siempre que se haya cerrado la sesión de trabajo anterior o insertando, como les decía, el dispositivo USB, que ya ahí no necesita conectarse vía internet a España. Las licencias multiusuarios son concurrentes, o sea que si tengo tres licencias de Presto, los tres primeros usuarios que lleguen a la red van a poder utilizar Presto, no tienen que ser tres específicamente. Puede haber 1 millón de usuarios registrados y los tres primeros que entren son los que vamos a utilizar Presto. Y se gestionan por el administrador del propio usuario desde una página web. O sea, puedo definir cuántos usuarios puedo crear que tengan acceso a poder entrar a usar Presto, pero, pues repito, si tengo tres licencias
disponibles, concurrentes, solamente los 3 primeros usuarios que entren son los que van a poder trabajar. En el caso, mira aquí donde dice qué tipo de licencia es, si es multiusuario o demás. Aquí nos especifica cuáles serían los módulos que tienen ustedes en uso, y el usuario de una licencia puede acceder entonces a cualquier obra de Presto instalada en su equipo o en una red local. También puede acceder para lectura a cualquier obra remota por su dirección IP. El Presto servidor me da acceso a todas las obras alojadas en un servidor físico o virtual para que varios usuarios puedan acceder simultáneamente a obras de modo lectura y escritura. En cuanto a la seguridad y ciberseguridad, además de las opciones de seguridad propias del sistema operativo, Presto nos permite crear perfiles de usuarios para poder restringir el acceso de los usuarios a menús, opciones, informes, complementos y referencias. También Presto nos permite trabajar con el módulo de auditoría de múltiples usuarios para registrar todas las opciones de cada uno de los usuarios y saber quién entró, hacer qué, cuándo, con qué usuario y dónde entró y qué cambió, qué agregó y qué quitó, qué borró. También el bloqueo opcional de acceso a internet es posible. También la protección de obras por contraseña para poder garantizar que aunque el archivo esté en manos de un tercero, si no tiene la contraseña no lo puede utilizar. Encriptación de informes y asistentes, vinculación de presupuestos a cuadros de precio, como ya hemos visto, canal protegido de comunicación entre Presto y Presto Server para evitar problemas de que un tercero se pueda entrar a ese canal de comunicación sin estar debidamente autorizado a entrar. Y por último y no menos importante, cuando hablamos de firma digital y certificado por VeriSign, estamos hablando de que Presto nos permite entregar documentos firmados digitalmente para la validación de la información y certificación del mismo. Miren aquí los países donde Presto y RIP Spain tiene influencia, y miren aquí a nivel mundial cuántos usuarios a principio de año 2023 Presto tenía, cuántos clientes, y miren aquí en América Latina cómo están repartidas las licencias. De 5.437 pues tenemos 3.810 en Chile, y en República Dominicana tenemos 743. Luego de ahí en adelante van disminuyendo hasta llegar a Honduras. Miren aquí en Presto tenemos todas esas empresas internacionales que trabajan, de las principales empresas a nivel internacional que trabajan con Presto, y dentro de ellas también tenemos algunas de ellas que tienen trabajo aquí en República Dominicana, de esas internacionales como Acción, ACS, OHL, Tragma, FCC, muchas de ellas, pero también empresas dominicanas como por ejemplo Codelpa, Mafre, tenemos aquí también Central Romana, Grupo Punta Cana, Iberostar, Grupo Estrella y otros demás, pero esos son los más importantes que pudiéramos decir que tenemos aquí en República Dominicana. Aquí tenemos entonces una muestra de dos proyectos emblemáticos a nivel mundial que se ha utilizado Presto, como el tren de alta velocidad española AVE y el aeropuerto de Madrid Barajas en España. Esto es todo y gracias por estar aquí con nosotros.